גדול. כמה טוב שיש מחר. כמה טוב. לקום כל פעם מחדש ולהתפלל ולהודות לבורא עולם. בין הלשלכת לא מוצא נתיב, כמה עננים אינם מתאים סימן, איך עבר החורף וכבר באביב, השעון אינו מרפה וכך הזמן. טוב, גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא ארדום שיש מחר. גם הלב נשבר, שמח גם מתעודד, לא מחר. כך עם החיים הכל נראה פשוט, הכל בוקר ויוצא אל התפילה, יום אחד שמח, השני נחות, מה לעשות? כל אחד רוצה מה שהשם נתן, אבל אני רוצה לשמוע אתכם, שירו לי! ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו, וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין, ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה, נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Shalom, mis amados. Baruch atah Yahweh, Baruch atah Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah, y en esta ocasión veremos el tema Nefilim versus Malachim. Bien, antes de comenzar con este estudio, que está relacionado con el libro de Enoch, quiero dejar este ejemplo como inicio del tema, y es el siguiente. Una silla no es lo mismo que una mesa, aunque ambos objetos formen parte del mismo comedor. Me explico. Nefilim no es lo mismo que Malachim, aunque ambas palabras formen parte de la escritura. Bien, para que tengamos bien entendido ambos conceptos, es necesario saber qué significan ambas palabras en el idioma hebreo, y comencemos con la palabra nefil, que proviene de la raíz nafal, y primero vamos a ver la raíz nafal, posteriormente pasamos a la palabra nefil. Bien, dice así: nafal, raíz primaria, caer en una gran variedad de aplicaciones como apartar, caer, caída, derribar, hacer morir. Bien, esta palabra en todo el contexto significa claramente caer. Ahora veamos la palabra nefil. Nefil, que viene del H5307, que es la raíz nafal, propiamente significa derribador, patán o tirano, gigante. Bien, entonces, un nefil es una persona que es un patán y tirano y que hace caer o que derriba a otra persona. Por consiguiente, la palabra gigante que vemos aquí no es expresada en el sentido literal, sino figurativamente, y es como una forma de expresar la maldad que posee un patán y tirano. Y este gigante es un gigante lleno de mucha maldad,
porque un patán y tirano no es una persona que haga el bien, sino que está llena de maldad. Bien, voy a poner un ejemplo para que quede bien entendido. Si la gente se expresa de un hombre diciendo, ese hombre es un supermillonario, pero yo digo, sí, es un gigante, no me estoy refiriendo a esa persona como un hombre que mida más de 8 metros de altura, porque mi expresión solo fue en sentido figurado, es decir, haciendo alusión al poder que le da el dinero a esa persona. Por consiguiente, un nefil es un gigante en maldad, y esto ya lo vamos a comprobar. Tomen en cuenta todo esto, mis amados, porque lo vamos a relacionar más adelante. Bien, vayamos a la escritura y voy a tomar como referencia la traducción Reina Valera, porque desde esa traducción, como en la católica, desde ahí viene el error de enseñanza sobre este tema. Vamos a leer los versos 1 y 2 del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, que dice lo siguiente. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bien, estos dos versos nos hablan de dos cosas. Número 1, de los hombres comunes y corrientes y de sus hijas. Y número 2, de los hijos de Elohim o hijos de Dios, como dice la traducción. Obviamente, estas hijas eran hijas de los hombres. Entonces, veamos quiénes son estos hijos de Elohim o hijos de Dios, como dice la Reina Valera. Pero tengamos en cuenta que aquí no se habla de gigantes todavía. Los gigantes aparecen en el verso 4 que veremos más adelante. Así que primero lo primero. Vayamos a la escritura para comprobar. Vamos a leer el libro de los Salmos, capítulo 82, verso 6, que dice así. Mi decreto es, ustedes son Elohim, jueces, hijos del Altísimo todos ustedes. Bien, lo que nos muestra este verso es que los hombres en la antigüedad eran llamados Elohim, con E minúscula, y eran hombres con poder y autoridad, como en el caso de Moshe, que veremos más adelante. Mientras tanto, vamos a comprobar el Salmo 82, 6, con lo que dicen los versos del libro de Juan, capítulo 10, versos 34 y 35. Dice así. Yahshua les respondió, ¿no está escrito en su Torá, ustedes pueblo son Elohim? Si él llamó Elohim a la gente a la cual la palabra de Elohim era dirigida, y el Tanaj no puede ser violado. Bien, entonces en este verso vemos la palabra Elohim con E minúscula, pero también vemos la palabra Elohim con E mayúscula. Lo que nos enseña que Elohim con E minúscula se refiere a hombres con poder y autoridad, y Elohim con E mayúscula se refiere directamente a nuestro Creador. Esto lo veremos con más detalle un poquito más adelante. Por consiguiente, las palabras hijos de Elohim o hijos de Dios que menciona Génesis 6, verso 2, eran hombres con autoridad y poder y no eran ángeles, como muchos enseñan, y lo vamos a comprobar. Estos hijos de Elohim o hijos de Dios que dice el verso de Génesis 6.2 eran hijos de hombres que tenían poder y autoridad sobre otros. Pero tal vez te estés preguntando, ¿y cómo sabes que estos hijos de Elohim o hijos de Dios eran hombres? Bien, pues esto es lo que estamos viendo. No te desesperes, mi amado ni mi amada. Aquí viene la explicación. La palabra Elohim en la escritura
denota la máxima autoridad y poder del Padre Celestial. Y la palabra Elohim con minúscula también es autoridad y poder, pero no como la de nuestro Creador. La palabra Elohim con E mayúscula en términos generales significa señorío, autoridad, poder, justicia, etc. Pero dependiendo del contexto, puede referirse tanto a nuestro Creador como a una autoridad terrenal, como en el caso de Moshe que les mencioné anteriormente. Pero cuando se refiere a nuestro Abba, nos indica un atributo, y es el hecho de que Él es el máximo poder y autoridad en el mundo. Por eso también está íntimamente ligado al concepto de juicio. Y la palabra Elohim con minúscula se refiere al caso de seres humanos que indica su posición de autoridad sobre otros, y por ello frecuentemente es utilizado para designar a los jueces, como lo vimos en el Salmo 82:6. En el idioma hebreo no existen las letras mayúsculas ni minúsculas. Por consiguiente, cuando hicieron la traducción del hebreo al griego, tradujeron la palabra Elohim como si se tratara de nuestro Creador. Pero el contexto habla de hombres. Por lo tanto, el contexto de Bereshit 6:2 se refiere a hombres con poder y autoridad. Bien, vamos a ver cómo se escribe la palabra Elohim en hebreo. Aquí lo estamos viendo. Entonces, si tú ves esta palabra que dice Elohim, lo primero que puedes pensar es que se trata del Padre Celestial, porque aquí no se ve en ninguna manera si la Aleph, que es la letra E, es minúscula o mayúscula. Esto lo vas a saber hasta cuando leas por completo todo el contexto. Por eso, cuando hicieron la traducción, pensaron que se estaba hablando del Padre Celestial, pero realmente el contexto de Bereshit capítulo 6 versos del 1 al 6 habla solamente de hombres y no de nuestro Creador. Por eso, en la traducción, creyeron que estos hijos de Elohim eran ángeles, pero no. Estos hijos eran hijos de hombres poderosos y con autoridad. Por eso el verso dice Benei Elohim. Entonces, en la Torá se utiliza la forma plural Elohim y se aplica tanto para nuestro Creador como para seres humanos, dependiendo del contexto, como lo expliqué antes. En el caso de nuestro Abba Yahweh, no implica esta palabra una pluralidad en sí mismo, sino el dominio de atributos y fuerzas diversas que están contenidas en la palabra Elohim. Por esta razón, en el Shema Israel, su significado es que Él es el amo de todas las fuerzas y poderes que hay en el universo. Bien, vamos a ver ahora el caso de Moshe, donde dice que Él era Elohim con E minúscula para comprobar todo esto. Vamos al libro de Éxodo, capítulo 4, verso 16, que dice: Así que Él será tu orador al pueblo. De hecho, para ti, Él será una boca, y para Él tú serás como Elohim. Bien, aquí vemos obviamente la traducción al español, por eso vemos que está escrito Elohim con E minúscula. Pero veamos cómo está en el hebreo original para que podamos comprobar todo esto. Bien, aquí tenemos en la parte derecha el texto original hebreo y el lado izquierdo está la traducción al español. Y si vemos en la parte de abajo, dice: Él hablará por ti al pueblo y sucederá que Él te servirá de boca y tú serás autoridad para Él. Entonces, aquí vemos en el lado derecho que dice la palabra Elohim,
pero aquí no se sabe si es mayúscula o minúscula. Entonces, aquí estamos viendo en este recuadro rojo la palabra Elohim. Pero solo entonces, entendiendo el contexto, podremos saber si esta palabra Elohim se refiere a un hombre o a nuestro creador. Y el contexto que estamos viendo aquí, obviamente se refiere a Moshe. Por consiguiente, la palabra Elohim se refiere a un hombre. Y en Bereshit 6.2 también se refiere a hombres, no a ángeles. Ahora veamos el verso de Génesis 6.2 primeramente en el español y después lo veremos nuevamente en el hebreo para así poder determinar que se trata de hijos de hombres con poder y autoridad que tenían sobre otros. Dice así: y viendo los hijos de Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre otras. Bien, aquí tenemos entonces en este recuadro rojo que estamos viendo nuevamente, dice la palabra Benei Ha Elohim, pero en el lado izquierdo estamos viendo que dice los hijos de los poderosos. Entonces, aquí se está refiriendo a los hijos de hombres poderosos, no a ángeles. Y entonces, haciendo un pequeño resumen, en el verso de Éxodo 4:16, nuestro Abba Yahweh le estaba diciendo a Moshe: tú tendrás autoridad delante de Faraón, serás como Elohim. Por ejemplo, Gershom, el hijo de Moshe, también era un hijo de Elohim, porque Gershom era hijo de un hombre con poder y autoridad delante de Faraón. Entonces, estos hijos de Elohim del verso 2 del capítulo 6 de Bereshit eran hombres con poder y autoridad, es decir, eran hombres con mucho poder de la clase alta. Por eso el verso dice las hijas de los hombres, haciendo referencia a que estas mujeres eran hijas de hombres comunes y corrientes que no tenían ni poder ni autoridad. La escritura también nos enseña que los malachim o ángeles no son llamados hijos de Elohim. Vamos a ver lo que dice el libro de los Hebreos capítulo 1, verso 5. Dice así: porque ¿a cuál de los malachim Yahweh alguna vez dijo: tú eres mi hijo, hoy me he convertido en tu padre? Y Yahweh nunca dijo a un malach: yo seré tu padre y él será mi hijo. Por otra parte, nosotros, los creyentes en nuestro Creador, también somos llamados Benei Elohim o Benei Yahweh. En este caso, sí estamos hablando del Elohim Todopoderoso, el Elohim de Israel. Vamos a comprobarlo con el siguiente verso, que está en el libro de Juan capítulo 1, verso 12. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Por consiguiente, estos hijos de Elohim del verso 2 de Bereshit 6 no podían ser llamados hijos de Yahweh porque eran completamente pecadores. Y un hombre que es esclavo total del pecado no puede ser llamado hijo de Yahweh. Estos hijos de Elohim con E minúscula del verso 2 tienen otro padre. Vamos a ver qué es lo que dice el libro de Juan capítulo 8, verso 44. Dice así: ustedes pertenecen a su padre Hasatán y quieren llevar a cabo los deseos de su padre. Él ha sido asesino desde el principio. Bien, entonces, estos hombres o hijos de Elohim con E minúscula tenían que ser destruidos por toda su maldad, tal como dice el siguiente verso. Vamos a leer Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 3. Dice así: Yahweh dijo: mi ruaj no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años.
Muy bien, bueno, pues yo espero que con todo esto haya quedado completamente claro quiénes son estos hijos de Elohim con E minúscula, ya que este verso que acabamos de leer dice que estos hombres eran carne y los malachim no son carne. Bien, pasemos al verso entonces más polémico, que es el verso 4, pero leamos todo el contexto para saber de qué estamos hablando. Vamos a comenzar desde el verso 1 hasta el verso 6 de Bereshit o Génesis capítulo 6. Dice así: al tiempo, cuando los hombres empezaron a multiplicarse en la tierra e hijas fueran nacidas a ellos, los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres eran atractivas y ellos tomaron esposas para sí, cualquiera que escogieron. Yahweh dijo: mi ruach no permanecerá entre estos hombres para siempre, porque ellos son carne, por lo tanto sus días serán 120 años. Ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente la maldad. Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Bien, entonces, en los versos del 1 al 3 se habla específicamente de hombres, ya que el verso 3 dice que el hombre es carne y los malachim celestiales no son carne, ni tienen el poder de materializarse por ellos mismos en carne. Y en el verso 4 es donde empieza el descontrol para unos, porque ellos toman literalmente la palabra gigante como ángeles caídos, y no es así. Ya vimos anteriormente lo que significa la palabra nefil, que es el singular de nefilim, que es el plural. Entonces, en el verso 4 dice literal: los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días. Ya vimos en el diccionario Strong que la palabra nefil también significa gigante, porque también tiene otros calificativos como derribador, patán o tirano, o sea, gigante. Pero estos hombres o gigantes eran gigantes en maldad, eran hombres que derribaban o hacían caer a las personas en gran pecado. Estos hombres eran patanes y tiranos. Estos gigantes eran los padres de los hombres que se llegaron a las hijas de los hombres comunes y corrientes, que no tenían autoridad ni poder. Leamos nuevamente el verso 4 para poderlo comprobar. Dice así: ahora los gigantes estaban sobre la tierra en aquellos días, y después de eso, cuando los hijos de Elohim se llegaron a las hijas de los hombres, y ellos engendraron hijos a ellas, aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Bien, entonces, el verso 4 dice que los gigantes ya estaban en la tierra. Y esto se refiere a que en esos tiempos ya había hombres con mucho poder y autoridad y llenos totalmente de maldad. Luego el verso relata que estos hijos de esos hombres poderosos se allegaron a las hijas de hombres comunes y corrientes y engendraron hijos de carne y hueso, con sangre en sus venas. Y el verso termina diciendo: aquellos fueron los gigantes de la antigüedad, hombres de renombre. Es decir, aquellos fueron los poderosos llenos de maldad de la antigüedad.
Por eso el verso dice hombres de renombre, porque el resultado de la unión entre un hombre y una mujer es un hijo o hija de carne. El verso dice que engendraron hijos, no fenómenos. El hombre no es un animal irracional. Vamos a hacernos la siguiente pregunta para que todavía podamos entender con más claridad. Por ejemplo, ¿cuál sería el resultado entre la cruza de un perro y un cerdo? Pues tal vez el resultado sería un animal que no es perro ni es cerdo. Sería un animal fenómeno, ¿correcto? Entonces, ¿cuál sería el resultado entre un ser celestial y un humano? Pues ninguno, porque nuestro Abba Yahweh creó al hombre a su imagen conforme a su semejanza. Por eso los versos 5 y 6 de este capítulo 6 dicen lo siguiente, vamos a leerlos, dice así: Yahweh vio que la gente en la tierra era demasiado perversa y todas las imaginaciones de sus corazones eran siempre solamente de maldad. Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. Entonces, estos versos nos hablan claramente de gente, personas, humanos, hombres y mujeres, humanidad. En ningún momento habla de ángeles. Todos estos hombres que eran gigantes llenos de maldad. Imaginemos por un momento a uno de estos gigantes, o ángeles caídos como dicen, y lo digo con mucho respeto para las hermanas que están escuchando. Imagínense a un gigante de más o menos 8 metros de altura, teniendo relaciones con una mujer normal de tamaño promedio de unos 70 metros. Tan solo de pensarlo, esto es imposible, absurdo y aberrante. Además, la escritura en ningún momento nos habla que los malajim tengan algún sexo definido. Los malajim son seres celestiales, creados también por nuestro Abba Yahweh y que no tienen el poder de materializarse en humanos. Y la escritura nos muestra que estos malajim que pecaron contra Yahweh fueron enviados a otro lado. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Dice así: porque si Yahweh no perdonó a los malajim que pecaron, sino que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad más profundas que el Sheol para ser reservados para el juicio. Aquí sí se habla de malajim, incluso vemos la palabra hebrea malajim. Estos malajim que pecaron o que se rebelaron contra nuestro Abba Yahweh, la escritura nos muestra que fueron arrojados en mazmorras de oscuridad y que están siendo reservados para el juicio. Vamos a leer el verso de Judas, capítulo 1, verso 6, que dice: y a los malajim que no se mantuvieron dentro de su autoridad original, sino que abandonaron su propia morada, él los ha guardado en oscuridad, atados con cadenas eternas para el juicio del gran día. En estos dos versos que acabamos de leer, vemos claramente la palabra malajim, no nefilim o gigantes. Y sí hay mucha diferencia entre malajim y nefilim, como también hay mucha diferencia entre silla y mesa, ¿recuerdan? Así como también hay mucha diferencia entre seres celestiales y hombres de carne y hueso. Por eso dice la escritura que seremos como malajim. No dice la escritura que seremos iguales a los malajim. Vamos a leer esto en el libro de Mateo, capítulo 2, verso 30, que dice: porque en la resurrección ni hombres ni mujeres se casarán, más bien serán como malajim en el cielo. Cuando dice que seremos como malajim, se refiere a que tendremos un cuerpo celestial, espiritual,
no dice que seremos igualitos a los malajim. Bien, yo espero que este otro punto también haya quedado claro. Ahora pasemos entonces a la traducción de la palabra malaj, ya que esta palabra no solo significa ángel, también tiene otros términos como embajador, enviado, mediador, mensajero, ángel. Entonces, este término malak también se puede utilizar tanto para hombres como para los seres celestiales de nuestro Abba Yahweh. Y según el contexto, como vimos anteriormente en los versos de Segunda de Pedro y el libro de Judas, pero también este término malak o malahim también aplica para los hombres. Por ejemplo, tenemos el caso de los Talmidim de Yeshua, ya que ellos fueron enviados, también fueron mensajeros y embajadores. Vamos a ver un caso en particular que lo podemos comprobar en el libro de Apocalipsis capítulo 2 verso 1 que dice: escribe al malaj de la asamblea mesiánica de Éfeso. El contexto de este verso nos indica que Yohanan debía describirle al embajador, al enviado, al delegado o al encargado que estaba a cargo de la asamblea en Éfeso, o sea, a un hombre, no a un ángel. Incluso yo ya hice un estudio acerca de este tema. Por consiguiente, primero entonces debemos de revisar el contexto del verso para que podamos saber de qué se está hablando o haciendo referencia. Y en el caso del verso de Apocalipsis 2.1 que acabamos de leer, se trata de un hombre, de un ser humano, no de un ser celestial, como es el caso de Segunda de Pedro y el libro de Judas. Bien, entremos entonces a nuestro resumen general. El texto original de Bereshit, capítulo 6, verso 2, dice claramente Benei Elohim, hijos de Elohim o hijos de los poderosos. Y no dice Nefilim Elohim, ni tampoco dice Malachim Elohim. Vamos a comprobar todo esto. Miren, aquí tenemos la palabra Nefil, que significa el que hace caer. A continuación vemos lo que dice Benei Elohim, hijos de Elohim o hijos de los poderosos, que vemos en Bereshit 6.2. Y por último tenemos la palabra Malak, que significa enviado, mensajero, embajador, mediador o ángel. Y esta palabra Malak, así como la de Elohim, también se aplica para seres celestiales o para hombres. Entonces, así como silla y mesa no es lo mismo, así también Nefil y Malach tampoco es lo mismo. Por consiguiente, y en resumen, el libro de Enoc sigue siendo un libro apócrifo. Pues bien, mis amados, con esto terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, próximamente estaremos subiendo un estudio más de la Torá. Que nuestro Abba Yahweh resplandezca su rostro sobre cada uno de nosotros y de nuestras familias y nos dé su shalom. הגדול והדלקת אור בתוכי ילד שכולו אהבה וחום עם חיוך בתוכן ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בחיי עולם נטע בתוכנו ברוך אתה יהוה נותן התורה תודה רבה בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo,
que nos diste tu Torá, la Torá de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torá. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. ציפור שמריעה אל תוך החדר